Muy buenas, compañeros. Si tú alguna vez no has pensado esto sobre las mujeres o sobre las relaciones con las mujeres, déjamelo en un comentario porque me interesa saberlo. Y es que después de haber publicado más de 200 episodios de podcast, después de acumular más de 6 cifras de reproducciones y después de recibir a diario agradecimientos de hombres que aprenden más con el podcast y los contenidos gratuitos que con otros programas de pago, me he dado cuenta de que todos los hombres en algún punto de nuestra vida hemos cometido los mismos errores o hemos pensado erróneamente lo mismo sobre las mujeres y sobre las relaciones. Y en el episodio de hoy te voy a revelar 3 de los errores que tuve en mis comienzos y con lo que más equivocado estaba con respecto a las relaciones. Y estos 3 errores, los que voy a profundizar en el episodio de hoy, fueron: 1. Pensar que es mentalmente desgastante y un coñazo tener que estar continuamente pendiente de las señales, de las indirectas de una mujer y de tener que andar interpretando estas señales y estos comportamientos. 2. Pensar que con las mujeres de distintos países o de distintas edades hay que ligar o hay que comunicarse de una manera radicalmente distinta si quieres conseguir buenos resultados. Y 3. Pensar que una mujer que no es directa a la hora de comunicarse o a la hora de comunicar su interés o su desinterés, o bien una mujer que no es directa a la hora de comunicar los problemas en la pareja o los problemas en la relación, directamente es una persona tóxica o inmadura. Así que con todo esto sobre la mesa vamos a empezar a profundizar en cada uno de estos errores. ¡Empezamos! Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de zambullirnos en estos errores, como digo, que son bastante comunes y que creo que todos, o si no la inmensa mayoría de los que estamos aquí, hemos pensado en algún momento de nuestra vida, déjame recordarte 2 cosas. La primera, que las plazas para el taller online de Cero a Relación están abiertas hasta este domingo 19 de mayo a las 23:59 hora Madrid. Hasta entonces podrás entrar al taller online de Cero a Relación que voy a impartir el fin de semana del 25 y 26 de mayo. Y lo segundo, que las plazas para el programa DT en su 10ª edición también continúan abiertas y debajo tienes toda la información tanto del taller como del programa. Y respecto a la pregunta, ¿y qué vamos a ver en el taller? Pues justamente es una guía express de cómo pasar de cero a relación. Puede ser un muy buen comienzo, un muy buen primer paso, si por ejemplo todavía no estás decidido a entrar al programa de TE, o si no te lo puedes permitir directamente, pero quieres mejorar tus resultados con las mujeres y mejorar tus resultados en cuanto a tus habilidades sociales en general. En ese taller me enfocaré en darte esa guía express que te puede llevar de cero a relación con las mujeres. Debajo tiene los 2 enlaces: al taller, cuyas plazas cierran el domingo, y al programa de TE, cuyas plazas continúan abiertas, pero también tienes la información ahí debajo. Dicho esto, vamos con ese primer error que, como digo, muy raro me parecería que alguna vez no hubieras pensado realmente eso. Es decir, ¿en serio no has pensado alguna vez que mentalmente tener que estar todo el rato en alerta, todo el rato pendiente de interpretar el comportamiento, de observar el comportamiento de las mujeres, de observar sus señales, etcétera? ¿En serio no has pensado que tener que estar así continuamente es un desgaste o es un coñazo? Porque yo lo pensé en muchas ocasiones. De hecho, el otro día recibí un comentario en YouTube que decía lo siguiente. Decía, respecto al episodio 208, que justamente subía en cuanto a si se podía confiar, ¿no? El título era algo así como la confianza o se puede confiar en una mujer, etc. Y recibí un comentario que decía: las analogías médicas están muy bien, pero no es lo mismo estar alerta de tu cuerpo y de sus síntomas que tener que estar pendiente a lo que podría sentir, pensar o hacer otra persona. Sería sumamente desgastante y a largo plazo el cortisol en el cuerpo y el cerebro aumentaría, junto con la posibilidad de entrar en un estado de paranoia insertado justo por estar pendiente de las señales que debería de saber de interpretar. Las personas en general y aún más en pareja deberían saberse comunicar con otros seres humanos o aprender a hacerlo. ¿Cuántas veces hombres o mujeres encubren comportamientos tóxicos y nocivos con la excusa de yo le di señales o hice tal cual para comunicarle tal cosa, y si no lo entendió es su problema? ¿Cómo? La comunicación fonética, física, verbal y energética influyen en las dinámicas sociales, pero no son las vías primarias, por lo menos por nuestra especie. Dan información importante, pero no debemos darle prioridad por encima del diálogo. Es como cambiar una supercomputadora por una calculadora científica, y por eso hay tantos malos entendidos y se genera que personas se puedan aprovechar de otras.
Si te fijas de este comentario, hay una cosa importante que está muy relacionada con ese primer error y es pensar que es sumamente desgastante tener que estar todo el rato viendo las señales, interpretando las señales o pendiente de qué es lo que está haciendo y que te puede llevar a un estado de paranoia profunda de realmente que se te vaya la pinza estando tanto rato pendiente de mínimo detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando piensas en diferentes habilidades, o mejor dicho, cuando piensas en cualquier habilidad con cierto grado de complejidad, como una suma de sus partes, cuando yo miro una habilidad que tiene cierta complejidad como una suma de sus partes con todo lujo de detalle, todo es un desgaste realmente. Y voy a poner ejemplos de habilidades que todos tenemos o que todos hemos aprendido, que cuando tú la miras realmente como una suma de sus partes y con todo lujo de detalle, realmente entras con un estado de paranoia. Y de todas las habilidades con las que más identificados nos vamos a sentir es justamente con la habilidad de conducir. Y es que cuando yo miro el primer día que te apunta a una autoescuela o que te monta en ese coche de práctica y piensas en conducir y dices, vale, tengo que mirar los espejos retrovisores de cada lado, el izquierdo sobre todo y el central, mirar si me ha abrochado el cinturón, poner el intermitente a la hora de salir, quitar el freno de mano, meter la marcha primera pisando para ello el embrague y al mismo tiempo el freno, y según quito el pie del freno voy pisando suavemente el acelerador mientras despacio subo el pie del embrague y adelanto, ¿no? Hay que girar el volante, evidentemente, nunca quitar la vista de los espejos para no darle a nada, y según voy acelerando tengo que volver a pisar el embrague, quizá a lo mejor toco un pelín el freno, meto segunda, vuelvo a pisar el acelerador, vuelvo a subir el pie del embrague y mirando otra vez los espejos en todo momento. Y bueno, si me acerco a una rotonda ya ni te cuento, porque entonces claro, en la rotonda tengo que estar mirando los espejos, estar mirando quién viene o quién va, acelerar, lo del embrague, intermitencia, vale. Y ahora llego yo y te digo, oye, ¿no te parece sumamente desgastante tener que estar pensando en todo esto y que vas a entrar en un estado de paranoia profunda como entré yo el primer día que me monto ahí en ese vehículo? Porque dices, tío, voy a tener un accidente porque hay demasiadas cosas a tener en cuenta y demasiados botones aquí dentro. Y dices, por supuesto, porque hay tantas cosas que estás pensando cada uno de los detalles de manera consciente que no te da tiempo porque tu mente consciente es mucho más lenta que la subconsciente. Pero ¿qué ocurre cuando integras la habilidad? ¿Qué ocurre cuando poco a poco vas repitiendo, vas obteniendo feedback, vas mejorando e integras esa habilidad? Que empiezas a tenerla dentro de tu subconsciente, más que, o sea, en vez de pensar en esa habilidad o en vez de pensar en el proceso de manera consciente, lo tienes integrado subconscientemente y te sale como natural. Y ahí es cuando se da, por ejemplo, eso de que estás conduciendo, has llegado a un sitio, pero realmente no has sido consciente en el camino de lo que ha ocurrido. Ibas pensando en otras cosas, con la música, con tal. Evidentemente has conducido bien, pero realmente no eres consciente o eres poco consciente de los vehículos con los que te has cruzado, las calles por las que has pasado, el paisaje, etc. Por tanto, acabas de integrar esa habilidad y ahora es natural en ti y es tan natural, de hecho, como respirar, para ti conducir. Entonces es evidente que cuando no te explican con claridad, por ejemplo, algo, o te meten mucha complejidad en una habilidad, o la habilidad de por sí es compleja y te lleva a tener que estar todo el rato pensando en los mínimos detalles, te va a resultar abrumadora, te va a resultar como, hostia, esto no es digerible para mí, ¿no? Sobre todo, como digo, y especialmente cuando te explican las cosas con poca claridad, a menudo porque ellos mismos tampoco saben cómo explicártelo bien, y es normal que se perciba así. Es decir, es normal que te abrumes, porque evidentemente es una habilidad compleja y estás pensando como en cada uno de los microdetalles, ¿no? Pero es que incluso jugar a un juego de mesa, si te explican el manual de instrucciones o te lees el manual de instrucciones desde la primera hasta la última página, teniendo en cuenta todo y cada una de las casuísticas, te resulta casi imposible de jugar. Sin embargo, cuando lo integras y empiezas a tener en cuenta todo esto de manera natural, es mucho más fácil y hasta divertido jugar a un juego que a lo mejor tiene mucha estrategia o por lo menos que tenga muchas reglas detrás, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué es más desgastante? Es la pregunta que yo le haría al compañero. ¿Qué te desgasta más? ¿La curva de aprendizaje de aprender una habilidad que a priori puede parecer compleja o vivir relaciones desde un prisma negativo o desde un prisma donde tú no estás disfrutando de las relaciones, bien porque no tengas las que querrías o bien porque las que tienes no son como te gustaría? Es decir, bien por cantidad o bien porque te duran poco o porque no es la calidad de relación que tú estás buscando, donde al final en ese tipo de relaciones, como digo, donde las vives desde un punto de vista donde no disfrutas de la relación, de hecho es un calvario para ti, al final son relaciones, y lo sé de buena tinta porque he tenido muchas personas que están en situaciones de ese tipo y que vienen conmigo a formaciones, mentoría o lo que fuera, y al final son situaciones donde te sientes inferior, te sientes poco valorado, tanto por ti mismo como por la persona que tienes al lado. Te sientes como que tu opinión realmente no cuenta, sobre todo cuando estás en pareja o en un matrimonio, es como mi opinión no cuenta, da igual lo que diga. Yo tengo que tragar por todo, pero cuando yo pido algo, o cuando a mí me apetece, oye, me gustaría, o he quedado con un amigo para hacer tal, todos son impedimentos y problemas.
Y es como, tío, cada semana que a ti te apetece irte a tal sitio y me tengo que quedar yo con los niños, tengo que hacer tal, no hay problema y lo hago. Sin embargo, cuando ahora de repente soy yo el que te lo solicita a ti, siempre hay un problema, siempre hay una reunión, siempre hay un algo que te hace que resulte imposible y que yo tenga que otra vez tragar por todo esto. Además, me hace sentir inseguro completamente por todo lo que ocurre y tengo un miedo horrible a perder a ella, ya sea mi novia, mi mujer o incluso mi familia, incluido mi hijo o mi casa que tenga en común o lo que sea. Dime tú a mí si eso no dispara el cortisol mucho más que estar pendiente de 3-4 cosas en el comportamiento. Pero es que todo no acaba aquí, hay que sumarle a esto la sensación de que se te está faltando el respeto, ya tanto tú mismo como la gente de tu alrededor, que ya cada vez te está mirando de manera distinta y te mira como inferior, y encima que las malas rachas en general que estás viviendo con esa relación o con esas relaciones superan con creces las buenas. Es decir, para que cada X tiempo suene la flauta y tenga una relación con una chica, o me enrolle con una chica, o tenga éxito con una chica, tengo un montón de semanas donde estoy pasando un calvario sabiendo que me falta una parte tan importante para un hombre como es esto. Y si hablamos de una relación seria, para vivir una semana bien, donde parece que somos una pareja, el resto de las semanas parece que somos como enemigos mortales o que directamente no nos dirigimos ni la palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué es más desgastante realmente? ¿Qué eleva más el cortisol? ¿Qué hace que vivas más en una situación crítica, una situación de alerta continua? Además, si eres una persona que ha llegado aquí desde hace tiempo y ha escuchado varios contenidos del podcast, etcétera, piensa en, una vez que has aprendido los conceptos básicos, por ejemplo, escuchándolo en el podcast, cómo de difícil te ha resultado una vez que lo has entendido, una vez que se te ha explicado bien, cómo de difícil te ha resultado empezar a ver cosas en tu alrededor distintas, empezar a ver las dinámicas de una relación en tu alrededor, por ejemplo, en amigos o en tus propias relaciones pasadas o en relaciones de familiares, de manera diferente, con unos ojos distintos y sabiendo explicar las cosas. Normalmente la dificultad es mínima. Una vez que tú escuchas esto y lo entiendes, y como digo, lo tienes que entender si está bien explicado, ya está. Ya lo tienes, ya lo empiezas a ver. Por tanto, para mí, si me pregunta, evidentemente de aquellas te diría que es súper desgastante, que no un coñazo. Yo de hecho recuerdo conversaciones con el natural donde decía, oye tío, ¿en serio no te cansas de esto? ¿En serio no te parece que esto es como abrumador? ¿No es como todo el rato tener que estar pendiente y haciendo este tipo de cosas? Pero para mí, a día de hoy, y después de haber recorrido ese camino, el desgaste real es que un día esa chica o esa novia que te esté hablando de planes de futuro, al día siguiente de repente la notes fría, la empieces a notar distanciándose y lo peor de todo, no sepas por qué. El verdadero desgaste es que tu novia o tu mujer te deje de un día para otro y sobre todo no sepas por qué. Y no solo eso, sino que trates de buscar la forma de solucionarlo, la forma de otra vez tener ese proyecto que teníais juntos, pero no puedes evitar ver cómo cada vez que lo intentas más, ella se aleja cada vez más. Desgaste realmente es ver a tu ex pasándoselo como si realmente nunca lo hubiera importado, como si realmente la ruptura contigo fuera como un día más, mientras tú llevas de luto semanas y no eres capaz de olvidarla y sobre todo no entiendes por qué. He tenido mucha gente que escucha el podcast o que incluso me ha mandado un email o ha venido a alguna sesión o alguna formación y es como, tío, en el momento en el que entendí por qué mi mujer o por qué mi novia me dejó, una vez que supe explicar el por qué, me quité un peso de encima y es como que me liberé de eso. Entonces, para mí el verdadero desgaste realmente está aquí. Y si pudiéramos medirlo a nivel de cortisol, a nivel de estrés y a nivel del impacto que va a tener en tu salud en general, en tu bienestar en general, diría que supera con creces este desgaste que el desgaste de tener que estar pendiente de ciertos comportamientos porque una vez que los sabes detectar, forman parte de tu naturaleza igual que aprender a conducir. De hecho, cuando entendí que el verdadero desgaste era este, fue cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo. De que el precio a pagar era mucho más alto desde ese otro lado de la ecuación y que merecía la pena recorrer ese camino para pasar de un lado a otro, como digo, de esa ecuación. Lo cual me lleva al punto 2 o al error 2, que es justamente pensar que en distintos países o en distintas incluso culturas y con distintas edades, la forma de comunicarte con ella o la forma de conseguir relaciones o citas o teléfono o lo que fuera va a ser radicalmente distinta. Y a ver, por dividir aquí por parte y primero hablar sobre los distintos países o distintas culturas, esto sería igual que decir que el azúcar no le gusta a la gente de ciertas culturas y a otra gente sí. O que ciertos alimentos altamente palatables le gusta uno a otro, o que la Coca-Cola, o que, ¿sabes? Distintos productos alimentarios solamente gustan a una parte. Porque esos productos, el azúcar, que es la forma más simple, gustan a todo el mundo porque precisamente el ser humano, de manera evolutiva, está diseñado para buscar ese contenido alto energético que está, por ejemplo, presente en azúcar y otro tipo de cosas,
Y eso es lo que hay. Es decir, es como que tú tienes metido de fábrica que vas a preferir siempre el producto altamente palatable, por así decirlo, o altamente energético que vas a encontrar en azúcar o en miel versus lo que vas a encontrar en una lechuga o en un brócoli. Porque en general, y casi que te diría al 100%, podemos determinar que a la gente le va a gustar más una cosa que la otra, le va a atraer más una cosa que la otra. Pues porque hay cosas que no son una elección, hay cosas que están tan intrínsecas en nuestro organismo que directamente no es una elección. O por lo menos es difícil de incidir en eso y el impulso primario siempre va a ser el que es. Pues bien, con el tema de la atracción funciona exactamente igual. La atracción no es una elección. Cuando tú entiendes cómo funciona la estrategia reproductiva masculina y la estrategia reproductiva femenina, te das cuenta de que respondemos con atracción, respondemos con deseo a ciertos factores. En el caso de los hombres respondemos con atracción a ciertas métricas, por así decirlo, físicas, ciertos atributos físicos o ciertas proporciones. Entonces, siempre que se den esas condiciones, ocurre la atracción. Y en el caso de las mujeres lo mismo. Ciertos atributos físicos, ciertos atributos en el comportamiento y ciertos atributos en esa personalidad, por llamarlo de alguna manera, un poquito más abstracto, van a determinar que haya una atracción o un deseo. Siempre. Y viceversa. De hecho, tú mismo puedes de manera visual apostar y decir, vale, imagínate que te pongo como 10 fotos de 10 tíos distintos. Estoy seguro de que me podría indicar solamente con la imagen cuál crees que a tu juicio tiene mejores resultados con las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que tú estás reconociendo en esas imágenes son esos atributos que sabes que universalmente generan atracción o generan deseo. Y a nivel de comportamientos que generan atracción y deseo son también los mismos, son universales. Lo que va a generar atracción es lo mismo porque evolutivamente somos seres humanos todos y tenemos la misma estrategia reproductiva las mujeres por un lado y los hombres por otro. Por tanto, es una de las cosas que más me hizo clic. Si tú eres capaz de elaborar en un laboratorio o de predecir, mejor dicho, si algo va a ser atractivo o no, quiere decir que lo puedes replicar. Es decir, si yo pudiera elaborar y decir, vale, tienes como con inteligencia artificial, ¿no? Tienes como una libreta donde puedes dibujar perfectamente el chico o la personalidad o los comportamientos que van a generar atracción sí o sí. Y puedes predecirlo. Si tú ves una película, puedes predecir cuál es el protagonista que va a tener mejores resultados de llevarse a la chica protagonista de la película y cuál es el protagonista que va a ser el mejor amigo de la chica. Lo puedes predecir. Si lo puedes predecir, quiere decir que los atributos son universales de alguna forma y son como disparadores de esos mecanismos de atracción que tenemos los seres humanos. Igual que lo puedes predecir con una mujer e igual que lo puedes predecir con alimentos como el azúcar o cosas altamente palatables. Pues bien, solo por este hecho ya invalidamos esa posibilidad de que, dependiendo del país donde esté, va a ser completamente distinto. No, los atributos que marcan, o digamos los disparadores que marcan la atracción o el deseo en los seres humanos son universales. Y todo lo demás que nos contemos son simplemente excusas. Es decir, yo también lo he visto en formaciones que me llega alguien y yo en su momento también lo diría. De decir, vale, no, es que no tiene nada que ver. O sea, si tú te vas al norte de España no tiene nada que ver con el sur. Los que sois del sur de España lo tenéis mucho más fácil. Porque las chicas del sur parece que como que automáticamente las chicas del sur te van a meter su número de teléfono en la bragueta y te van a decir que las llames. Y en el norte no, en el norte te sacan un puñal y te lo tiran a la cara, ¿no? ¿Y cuál es la realidad realmente? Y estamos hablando dentro de del mismo país. Bueno, pero es que hay gente que es igual, que es como, no, pero si te vas a un país nórdico como Suecia, como Polonia, como no sé qué, estás completamente jodido. Y si te vas por otro lado, y es que, a ver, ¿hay diferencias culturales? Sí. Y esto es algo que veo continuamente en el programa de TE. ¿Por qué? Porque en el programa de TE me viene gente de distintos países o gente que es española pero que viaja por ahí, etcétera. He tenido alumnos que han estado en Polonia viviendo y he hecho con ellos, sobre todo, no en el DTE, pero sí en la mentoría individual. He hecho con ellos day game yo al teléfono, cuando ellos, o bueno, más que al teléfono, al Zoom, conectados por Zoom y él en la calle de Polonia haciendo day game y yo viéndolo. Y la interacción es la misma. Evidentemente, ¿qué es lo que vemos ahí? Que lo único que tienes que modificar en tu juego es generalmente la velocidad a la que escala. Punto. Pero todo lo demás, lo que genera atracción realmente, lo que conduce que la interacción vaya más allá, es exactamente lo mismo. El empaquetado, digamos, que sería lo único que podría cambiar, la velocidad con la que lo avanzo. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Y como digo, el resto son excusas, es lo que yo atribuyo. O sea, al final es como, claro, cuando yo salgo por ahí de fiesta y no ligo, siempre digo que es que he salido por la noche pero no había chicas suficientes. O todo eran tíos. O salí a la discoteca y esto era todo éramos hombres, tío, y es que en realidad no había casi chicas. Y le pregunto y dice, a ver, pero no había ni una. Dice, hombre, a ver, a lo mejor había 2 o 3 grupos.
Y cuando le preguntas, pues resulta que no le habló a ninguno de los 3 grupos. Es como, vale, si encima hay pocos grupos y no ha hablado con ninguno, ese es el problema. Pero te van a sacar otra excusa y te va a decir que, bueno, pero es que con tantos hombres en la sala y solamente 3 grupos de chicas, era tontería que le dijeran nada, porque la validación ya la tenían. Y es como, vale, ahora de repente me va a hablar de validación cuando no lo está haciendo. Y si por casualidad salen con un amigo que sí que consigue el resultado, ¿qué es lo que va a decir? Que la chica iba bebida, o que él iba bebido, o que él no iba suficientemente bebido, o lo que fuera. De hecho, voy más allá, y es que con el tema social que hay ahora mismo existe la misma excusa que podemos ver a nivel cultural de no, pero y sé que hay gente que aunque esté escuchando esto va a decir no, pero realmente no sabes porque la gente de países nórdicos, primero que nada, he vivido en un país nórdico durante un año y sé lo que es interactuar con personas nórdicas. Y aún así no hay diferencia en lo que genera atracción y lo que deja de generar atracción. Punto. Pero como digo, el tema social igualmente también genera lo mismo. Es decir, no, pero es que hoy en día por la calle no puedes ligar o en España es como imposible. Y tengo gente que conozco que, o sea, bueno, más que gente, conozco mentores o conozco coaches, mejor dicho, que recomiendan irse de España o irte a Colombia o irte a no sé dónde porque es más fácil ligar. Y es como, vale, si es más fácil ligar es porque el mercado es distinto y tú, donde a lo mejor en un mercado más competitivo tienes un valor 7, cuando te vas a un mercado donde la media es 4, pues destaca, punto. Así de sencillo, pero los mecanismos que disparan la atracción son los mismos. De hecho, te diría, es que, claro, dices, lo que tienes que cambiar con personas o con mujeres, mejor dicho, de distintos países o culturas es la velocidad a la que juega o la velocidad a la que escala. Pero no solamente con eso, sino con mujeres de la misma cultura, pero con distintas etapas vitales, también tienes que modificar un poco ahí el juego. Pero lo que genera es lo mismo, o sea, lo que genera la atracción y el deseo va a ser los mismos factores. De hecho, en esta edición 9 del programa de TE, la que tiene las plazas abiertas para empezar en junio es la edición 10, pero la 9 está en curso y tengo un alumno que es español, pero está viviendo, creo que es español, pero está viviendo en Guinea, ¿vale? Y me deja el siguiente comentario en Discord y dice, fui donde un conocido de Guinea tiene un pub y la verdad es que había ambiente. El tema es que hemos llegado y me dice, tengo un regalo para ti y me presenta a una chica de 24 años, negrita, que la verdad estaba muy bien. Al principio me quedé un poco cortado, por lo que os digo que no sé qué buscan de mí aquí. Y ya estoy avisado que, ojito, que se puede liar aquí con el tema de las mujeres. Así que dejé pasar un poco el set por miedo. Primero tenía miedo porque dice, oye, he leído aquí que la cultura, que no sé cuántas, vale. Al rato la chica se acercó donde estábamos y se sentó en nuestra mesa poniéndose a mi lado. Y ahí ya me puse a interactuar con ella, intercambiando una conversación sobre precisamente sobre las diferencias culturales y algo que me sorprende y es que los chicos no bailan con las tías y cada uno aquí va a su rollo. Al final me puse a bailar con ella y acabé haciendo un pool y se vino a mi hotel, así que la noche y la experiencia fue divina. Hoy voy a la playa donde intentaré abrir sets e intentaré hacer cosas a ver si me da tiempo a ver los ejercicios del módulo 2 para poder hacerlo. Fijaos, por ejemplo, Guinea. Pero bueno, al final, si tú piensas que es súper complicado y que solamente puedes con una chica en específica que justo es la que vive al otro lado del charco de donde vives tú o en la otra punta del país, pues habrá que darte la razón. Con el siguiente punto, dentro de este error, es justamente, como digo, son cosas que yo también he pensado, es justamente el tema de la edad. La edad es un factor que influye, pero el factor realmente decisivo no es la edad, que es un número, sino la etapa vital en la que la chica se sitúa y el contexto. Lo que la gente no entiende cuando dice las mujeres a partir de los 30 buscan un beta, que peor no puede estar esa frase, es que la hipergamia es algo que no existe en un vacío, sino que hay muchos factores que influyen en cómo se manifiesta la estrategia reproductiva o la hipergamia. Y seguro que alguien piensa, no, Dani, tú dirás lo que tú quieras, pero yo salgo por ahí de fiesta y no es lo mismo cuando estás hablando con una chica de 24 o cuando estás hablando con una chica de 35. Porque al final, pero lo que diferencia a la chica de 24 de la de 35 no es el número 24 o 35, sino la etapa vital donde se sienten. Porque si tú le preguntas a cualquier mujer que se haya divorciado de hace poco, teniendo 40 años, que quiera vivir la vida loca, o le preguntas a cualquier tío o a cualquier hombre que haya sufrido como un divorcio, y lo he conocido yo en mis programas, que haya sufrido un divorcio y dice, tío, es que mi mujer ahora quiere vivir como una segunda juventud. Y te encuentras a esa chica de fiesta, ven y me dices tú ahora a mí que hay una diferencia abismal entre esa chica y la de 24. O ven ahora a contarme que realmente la de 40 quiere buscar un beta sí o sí, cuando acaba de salir de una relación donde estaba ya cansada del beta precisamente. Además, un error adicional a esto es precisamente pensar que todas las mujeres van a querer siempre una relación estable. Por lo menos, como digo, son errores que yo mismo cometí pensando de esta forma. Yo cuando empecé a mirar el tema de la seducción clásica y veía cómo funcionaba, decía, vale, la chica busca la mejor opción
y luego quiere quedarse con esa mejor opción porque lo que a mí, entre comillas, me decían que era evolutivamente, tenía sentido que ella no quisiera sentirse abandonada porque al final, biológicamente, va a buscar quedarse con esa mejor opción. Pero ¿cuál es la realidad? Que no todas las mujeres quieren una relación estable en según qué momentos de su vida. El problema de aquí, y esto es algo que también, como digo, vi de la seducción clásica, es que te dan un marco conceptual muy simplista, donde, como digo, interpretan la estrategia reproductiva femenina como si existiera un vacío, cuando hay mucho más que afecta a eso. Contexto, educación, etapa vital, en fin, hay como muchas más cosas que influyen. Entonces realmente está ignorando que la estrategia reproductiva femenina es pluralista y se optimiza diferente según si estamos hablando del corto plazo o del largo plazo. Y con esto pasamos al error número 3 que iba a compartir contigo en este episodio de podcast, que es justamente pensar que si la chica no es clara o directa, por ejemplo, diciéndome si tiene o no interés, o si la chica no es clara o directa, comunicándome las discrepancias que puedan surgir en una relación a largo plazo, es que estoy con una chica que es inmadura o tóxica. Y es que al final el ser humano busca aumentar su poder y su influencia de distintas formas. Y por lo general, evolutivamente y biológicamente tiene mucho sentido, a medida que menos impones tú física y a nivel de fuerza, menos capacidad tienes de influir con esos atributos, es más fácil que tengas que buscar formas implícitas de poder influir. Aquí es donde entra la astucia. David contra Goliat. Goliat al final es como el gigante enorme y David tiene que hacer ¿qué? Para influir en esa, digamos, interacción, por así decirlo, en esa pelea con Goliat, tiene que utilizar la astucia. El otro no tiene que utilizar la astucia porque al final con la fuerza bruta impone, influye y genera poder. Pero cuando David se ve en desventaja física, tiene que utilizar otras vías. Por lo mismo pasa con el ser humano en general. Cuando tú te ves en desventaja en la forma de poder ganar poder o influencia, buscas vías alternativas y suelen ser vías implícitas, indirectas, etc. Y si te fijas, piensa en un bebé, piensa en un niño pequeño. ¿Cómo o qué herramientas tiene para conseguir sus necesidades, para conseguir cumplir su objetivo o sus necesidades, mejor dicho, cubrir sus necesidades, ¿no? Pues realmente el llanto, el hacerse la víctima, el hacerse el ignorante, todo este tipo de cosas son maneras en las que el niño pequeño tiene de poder influir y ganar poder en esa interacción y cubrir sus necesidades, porque al final está en desventaja y depende de otras personas. Por tanto, la forma de poder influir en esas personas suele ser precisamente mediante este tipo de herramientas, ¿no? Porque al final no te puede dar un meeting para convencerte, no puede utilizar todo el vocabulario con soltura, ¿no? Para tratar de ser persuasivo, ni tampoco puede imponerse la fuerza física, lo que le queda es las herramientas básicas. Y entonces, claro, ¿qué hace un niño cuando no quiere comerse las lentejas, cuando quiere comprarse ese juguete y le dices que no? Utiliza esta herramienta. Llorar, hacerse la víctima, hacerse como el que se le ha acabado el mundo, todo este tipo de cosas, apelarte a la emoción para tratar de manipular tu comportamiento y con ello influir en tu comportamiento y conseguir cubrir sus necesidades. Y la pregunta es, ¿dirías que ese niño es tóxico? Que es justamente todas las cosas que me decía este compañero al principio en el comentario que había leído de YouTube, ¿no? Que decía, es que claro, aquí al final la gente se reserva, ¿no?, el derecho de decir, oye, yo le mandé señales y como no las pilló, y eso lleva a comportamientos tóxicos. No es realmente un comportamiento tóxico, es una forma de influir en tu comportamiento y de ganar poder de una manera indirecta cuando a lo mejor no puedes ganarlo de otra forma. De hecho, hoy día se utiliza la palabra toxicidad, digamos, muy a la ligera. Y si te fijas, es otra forma, el utilizar la palabra tóxico a la ligera, por así decirlo, es otra forma también de influir y de ganar poder de forma implícita. Porque al final, si yo te llamo tóxico, es decir, si tú haces un comportamiento indirecto e implícito con el que tú estás ganando poder en esta interacción y yo no te puedo decir nada porque precisamente has tenido un comportamiento como muy sutil, es decir, cuando la chica te dice yo te di, o el chico, ¿no?, le dice yo te di señales y no las pillaste. Claro, ahí tengo las de ganar en todos lados, porque por un lado, si has pillado las señales, yo te las he dicho y yo me quedo exento de culpa. Y por otro lugar, si tú no pillas las señales, es tu responsabilidad. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios gano. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso te deja en una clara desventaja. ¿Cuál es la forma de tú volver a recuperar la ventaja? Llamarte tóxico. Porque si yo ahora te llamo tóxico, eso potencialmente puede generar un cambio en tu comportamiento y en tu forma, y por tanto lo que estoy consiguiendo es generar influencia o ganar poder en esa interacción de nuevo. Pero si te fijas, este tipo de etiqueta no es más que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque dirás, no, pero es que inmadurez, también hay aquí inmadurez. Vale, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un niño diciéndote eso no vale, eso es trampa, y alguien diciéndote eso no vale, eso es tóxico?
cuando en realidad no es que no valga, es que el comportamiento es una forma que yo tengo de poder obtener una influencia o un poder de una manera implícita. De hecho, cualquiera que se lea las 48 leyes del poder de Robert Greene, un libro muy bueno, donde precisamente las formas de influir en el poder suelen ser muy indirectas y muy maquiavélicas, si lo quieres ver de esta forma. Por tanto, aquí como conclusión de este último error, yo diría, dejemos de llamar tóxico al comportamiento humano. Dejemos de decir que hay un bug en el sistema o que hay un problema en el sistema me refiero en el comportamiento humano, cuando realmente no es un error, sino es una característica que nos hace humanos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, o puede ser, digamos, más o menos ético, pero al final es algo que está en nosotros, que tenemos que aceptar y que, bueno, pues se puede cambiar o dejar de cambiar o como quieras, pero es algo intrínseco a la naturaleza humana, por así decirlo. Y otro de los términos que se utiliza muy a la ligera y que quería aprovechar también para comentarlo últimamente es el término secta. Y es que hoy en día cada vez más todo es una secta. Yo recuerdo el primer evento de desarrollo personal, fijaos, de desarrollo personal al que fui en mi vida, gente cercana a mí, gente de mi círculo familiar, decía que eso sonaba a secta. Cuando además no tenía ni idea de dónde iba y lo único que le dije fue era una especie de retiro de desarrollo personal donde vamos a hacer esto y esto. Y era como, a mí me han hablado de ese tipo de retiro y eso es como una secta. Y es como, a ver, tío, ¿qué es una secta? Vivir una vida de mierda donde no eres capaz de mejorar y tu día es una copia barata del día anterior y vives toda tu vida anhelando algo distinto cuando en el fondo tienes cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasa un año más, un mes más o un día más de vida, pero la misma vida de siempre de la que te está hartando, o apostar por querer un cambio y por querer un enfoque distinto y por conectar con gente que tiene una visión diferente. Pero claro, prefería ahorrarme el comentario y decir, vale, pues lo que tú digas, voy a ir a vivir esta experiencia y a ver qué pasa. Y hoy día el término se está utilizando, se está como prostituyendo muchísimo más, ¿no? Porque al final cualquier agrupación de personas que tengan un pensamiento diferente al pensamiento mainstream, al pensamiento principal, automáticamente es una secta. Que si te fijas, llamar secta es otra forma de influir en el comportamiento, de influir, digamos, de ganar poder con respecto a esos grupos, ¿vale? Si hay un grupo que está ganando mucha fuerza, donde se piensa de una determinada manera, y otro grupo que piensa de forma diferente, etiqueta a ese grupo principal o a ese grupo primario de secta o de tóxico o de tal, es una forma que tiene de influir nuevamente en el comportamiento. O sea, si te fijas, es todo como una manipulación. Pero es que realmente el ser humano es la forma que tiene, en muchas ocasiones, de ganar poder o de equilibrar la balanza de poder hacia su beneficio. De hecho, y en el fondo, si lo piensas, somos máquinas de buscar más poder y más influencia, de forma directa o indirecta, y generalmente y cada vez más de forma más indirecta. Porque evidentemente ya vivimos en una sociedad donde los métodos directos de sometimiento realmente, evidentemente, están castigados y no están bien vistos. Entonces surgen otro tipo de métodos que al final buscan el mismo sometimiento, pero de una manera más implícita o más indirecta. Al final la astucia, ¿no? Por tanto, al final tienes que entender que en una relación tienes siempre las de perder si no conoces las reglas del juego, porque siempre la balanza de poder va a estar desequilibrada en tu contra. Si tú estás jugando con una regla X y la otra persona está jugando de esta manera implícita e indirecta, vas a perder siempre. Así que bueno, espero que te haya aportado, espero que no cometas estos 3 errores de pensamiento que yo pensaba también o que yo cometí al principio en los primeros kilómetros, podemos decir, de este camino de la mejora en este ámbito. Y recuerda siempre elegir bien cuál es tu desgaste, porque decíamos, ¿no? Tienes que elegir entre qué te va a desgastar más. La curva de aprendizaje de saber cómo detectar ciertos comportamientos, como lo de conducir, o realmente vivir una experiencia con las relaciones y con las mujeres que no es para nada algo positivo. Así que elige tu desgaste. Como segundo punto, la atracción no es una elección. Da igual, la cultura es universal, los signos, los mecanismos de atracción son universales. Lo único que influye más allá de la cultura, y diría incluso más allá de la edad, aunque son factores que influyen, pero poquito, son la etapa vital y el contexto. Y, por último, la toxicidad, la inmadurez, todo este tipo de etiquetas que nosotros ponemos, al final no son más que formas de tratar de influir y de equilibrar la balanza de poder a nuestro favor. Y al final el ser humano juega en eso, juega tratando de ganar poder a su favor y tratando de quitar poder a los demás de forma, como digo, astuta, indirecta, llámalo como quieras. Pero como digo, al final es comportamiento humano. Y por último, recordarte que hablábamos de aprender las reglas del juego. Si quieres aprender las reglas del juego de cabeza y en profundidad, el programa de TE tiene su plaza abierta y debajo tiene un enlace con toda la información. Y si quieres aprender las reglas del juego de manera express, un vistazo rápido, para tú poder pasar de 0 a relación,
por tu cuenta y empezar a ver cambios en tus relaciones y sobre todo en tus interacciones y notarte una persona más sociable que va a repercutir en tu estado de ánimo, también están abiertas las plazas hasta este domingo del taller de Cero Relación. Debajo tienes los dos enlaces, uno del taller y otro del programa DTE. Léelos con detenimiento y te veo dentro. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.